Ok. Entonces, ISO Tools es una plataforma alojada en la nube, la cual permite el ingreso a partir de un usuario y una contraseña. Y desde el momento uno que entramos a nuestra plataforma, nos permite como organización establecer permisos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas información que podamos trabajar a nivel de nuestra organización debe estar limitada a un grupo definido de la misma para evitar fuga de información, distorsión de la información, evitar conflicto de intereses. Entonces, el hecho de tener una plataforma tecnológica apoyando nuestras gestiones nos permite también definir esos límites a nivel de acceso a la información. Recuerdan que al inicio les hablaba que habían tres cosas importantes en cualquier sentido, tanto a nivel de organización como de personas como ser humano. La información, la reputación y la imagen. Y una de ellas es la información, el no tener claro que nuestra información está custodiada de manera integral, confidencial y de alguna manera disponible en el momento que la necesitemos. La plataforma consta de un módulo llamado gestión de riesgos. Es un módulo que así nos va a permitir hacer ese levantamiento de información frente a identificar riesgos, evaluarlos, controlarlos, planificarlos y tomar acciones sobre sus resultados, que es realmente el principio de lo que hablábamos al inicio de esta sesión. Permitir evaluar esos riesgos posibles que puedan llegar a materializarse en nuestra organización. Y este módulo lo que nos permite es que podamos configurar esos modelos de gestión. ¿Por qué les hago énfasis en que permite? La plataforma no tiene preestablecido como tal un modelo de gestión en el cual como organización nos debemos regir, sino nos deja esa libertad de establecer cómo tengo definido esa metodología en mi organización para asimismo replicarla o configurarla en la plataforma y poder continuar con ese proceso. ¿Y por qué me permite esto? Porque es un módulo que permite diseñar la metodología que tenga establecida. Para este ejemplo, yo les voy a mostrar una metodología que está definida en donde a partir de los procesos identifico los riesgos, esos riesgos puedo establecerle posibles causas y esas causas poder establecer controles que me permitan mitigarlas y evitar que ese riesgo se presente. Sin embargo, yo puedo tener otro tipo de metodologías en donde digo, no, mi metodología está definida por, no sé, por gerencias y por departamentos, o mi metodología no evalúa o no establece las causas. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hago sobre todo claridad en la premisa que la plataforma está diseñada para poder configurar su metodología. Otro tema importante, y lo digo a nivel general, sobre todo por los presentes, y es que a la hora de configurar evaluaciones, yo puedo tener evaluaciones que están enfocadas a temas, digamos que fórmulas estándar o fórmulas matriciales. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de fórmulas estándar, estamos hablando de aquellas fórmulas en donde yo tengo diferentes criterios con parámetros o respuestas que tienen un peso o una ponderación. Y esas fórmulas o esa forma de calcular me dice si esos criterios o esos parámetros los debo sumar, los debo sacar un promedio, los debo sacar el valor máximo, el valor mínimo. Entonces estamos hablando de que son fórmulas de tipo estándar. Pero puedo tener dentro de mi metodología fórmulas de tipo matricial, es decir, aquellas fórmulas donde a partir de dos elementos se, se confrontan para armar mapas de calor. Esos mapas de calor por lo general son los que utilizo para ubicar el riesgo inherente o el riesgo residual de ese posible riesgo que he identificado. Esos mapas de calor pueden ser de 4x4, 5x5, 3x3, no importa.
digamos, la plataforma está diseñada para poder establecer esos mapas de calor. Y para entrar un poco más en detalle de lo que nos hablaba la debida diligencia, vamos a ver un ejemplo mm, de un modelo de gestión y cómo lo podría llevar a cabo en este tipo de herramientas. Entonces es un modelo donde me va a permitir que pueda generar registros de manera individual. Cada una de estas filas corresponde a un registro de manera individual y cuando ingrese a ese registro, ¿listo? Poder hacer el diligenciamiento de ese modelo en diferentes pasos. Un primer paso donde yo establezco ese proceso o ese contexto que me va a proporcionar, que voy a comenzar a evaluar, ¿listo? Y en ese proceso, pues yo establezco cuál es el objetivo de ese proceso, cuál es el alcance, puedo entrar a vincular aquellos elementos en donde ese proceso me va a impactar. Recuerden que estamos hablando de una organización donde mi proceso de compras puede estar relacionado con algunos proveedores, con algunos, puede estar impactando algunos objetivos de la organización, donde puedo establecer con qué áreas o con qué departamentos está involucrado. ¿Vale? Para luego, ¿cuál es el siguiente paso? Y lo que hablábamos y hacíamos mucho énfasis en la conversación que tuvimos, identificar esos posibles riesgos. Y acá es donde voy a poder hacer esa vinculación, de establecer ese proceso, cuál es el riesgo que puede entrar a generarse o materializarse. Y en ese riesgo puedo entrar a definir o a establecer no solamente su relación, sino cuál es su descripción. ¿Qué tipo de riesgo está relacionado? Si es un tema reputacional, si es un tema legal, es un tema de lavado de activo, tema operacional, qué consecuencias me puede generar ese riesgo, no solamente una, sino varias. ¿Listo? Ir comenzando a construir esa identificación dentro de una plataforma. Y en un siguiente término, poder definir ese riesgo, cuáles son esas posibles causas que lo están generando. Entonces, cuando hablo de causas, puedo definir que la causa puede ser la falta de rigor en el análisis de un riesgo al proveedor. ¿Listo? Puedo describirla. Yo puedo tener un riesgo afectado por una o varias causas y acá la voy a poder establecer esa relación. ¿Cuál es el siguiente punto que me indica o que me permite que esa herramienta me ayude a generar esa identificación del riesgo? Establecer un criterio de probabilidad. ¿Qué tan probable puede llegar a presentarse ese riesgo? Y hay metodologías que establecen un solo criterio. A la probabilidad es alta, media, baja. Pero puedo tener metodologías donde la probabilidad puede estar definida no solamente por un criterio, sino por diferentes. Para este ejemplo, yo tengo que la probabilidad la evalúo desde su frecuencia de exposición con diferentes posibles opciones, una vez al año, una sola vez al semestre, al trimestre, menos de una vez, de forma diaria, cuál es la probabilidad que se materialice, cuál es la probabilidad o de la complejidad que puede presentar a nivel de proceso, que si esa probabilidad está relacionada con rotación de personal, para que al final pueda obtener el resultado de esa probabilidad inherente. ¿Listo? Me permite evaluar esa probabilidad no solamente desde un solo criterio, sino diferentes. Y a nivel del impacto, yo puedo establecer criterios en donde aquellos riesgos que son de carácter, digamos, de lavado de activos, establecer cuál es el impacto que puede llegar a generarse en el caso que se materialice. Y acá, al igual que la probabilidad, puedo evaluarlo desde pérdida de confianza, pérdida de recursos, pérdida de productos, intervención en diferentes órganos y poder establecer ese impacto a nivel de fraude y corrupción. Sin embargo, puedo tener riesgos que no están directamente relacionados con lavado de activos, sino con temas operacionales, reputacionales y puedo tener
diferentes criterios a nivel de impacto que también me pueden entrar a evaluar esa materialización del riesgo, para que al final pueda establecer cuál es la probabilidad de que se materialice ese riesgo, cuál es la probabilidad o el impacto que puede generar y obtener el resultado final. ¿Cuál es el riesgo inherente que ese riesgo se materialice en mi organización? Y establecer qué tratamiento debo generar. ¿Listo? Pero no solamente la identificación de riesgos se limita a establecer esa posibilidad de riesgo, sino establecer controles que me permitan mitigar o eliminar o transferir esa causa que me está generando ese riesgo. Y acá es cuando comenzamos a vincular esos controles, ¿listo? A esas causas con una serie de atributos. Y acá es importante que las organizaciones establezcan controles y monitoreos permanentes de esos elementos, de esos recursos que van a implementar en la organización, porque los controles son los que van a permitir armonizar que ese riesgo no se materialice o evitar o disminuir que ese riesgo se materialice. Y en el caso que se materializó, ¿cómo podemos entrar a disminuir o a evitar que se vuelva a presentar? ¿Listo? Es por eso que es importante no solamente nombrar los controles, sino evaluarlos. Y mi recomendación es evaluarlos desde un ámbito de diseño, porque yo puedo diseñar un control. Ah, lo quiero hacer así, con esta forma, de esta manera, pero no solamente evaluar su diseño, sino evaluar su ejecución. Una cosa es cómo me lo planeo, que se puede llegar a realizar, y lo debo contrastar con la ejecución. Yo me puedo, digamos que puedo ser un teso diseñando controles, los mejores controles, pero ese diseño en la realidad sí funciona, sí son efectivos, sí vale la pena invertir tanto recurso físico, de infraestructura, tecnológicos, económicos, de persona, para que al final en la ejecución no me esté generando ningún efecto. Entonces, es importante evaluar los controles desde esas dos ópticas para así tener claro cuál es la solidez de ese control. Y podemos tener, ¿no?, estos contrastes. Que la evaluación sea muy fuerte, está siendo muy, muy, muy fuerte, pero su ejecución es débil. Esto hace que replanteemos cómo cómo estamos diseñando versus ejecutando los controles. ¿Por qué? Porque los controles al final son los que nos van a determinar el riesgo residual. ¿Qué tanto está siendo efectivo ese control en que la probabilidad se vuelva a presentar de ese riesgo o el impacto de ese riesgo, qué tanto entró a disminuir o se mantuvo igual? Y al final obtener ese riesgo residual. Fíjense que en este modelo de gestión, como usuario, yo no vuelvo a evaluar la probabilidad y el impacto. La probabilidad de impacto residual se calcula de manera automática a partir de la ejecución de esos controles. ¿Qué tan sólidos fueron esos controles a la hora de establecerlos a esas causas que me están generando el riesgo? Una vez que se tiene, digamos que este resultado, como organización puedo entrar a hacer el monitoreo a partir de planes de tratamiento. Entonces, digamos que en esta fase yo puedo ver cómo estuvo mi riesgo a nivel inherente y cómo terminó a nivel residual. Pueden haber, digamos, escenarios donde el riesgo se mantiene exactamente igual y esto nos puede indicar que los controles no hicieron absolutamente nada y es hora de replantearse si esos controles realmente sí me están funcionando, porque mi riesgo se mantuvo igual, está perfecto, porque no avanzó, que era lo que yo, digamos que como organización quiero buscar. Pero, ¿cuál es lo ideal? Que baje la posibilidad que se materialice. ¿Sí? Entonces,
En este tipo de herramientas y con este tipo de metodologías a mí me va a permitir poder establecer qué tanto me están funcionando los controles o no, qué tanto le estoy invirtiendo a esos controles para evitar que el riesgo se materialice. Y si ese es el caso, pues voy a tener la alternativa de plantear planes de tratamiento. Planes de tratamiento están enfocados a generar esas actividades que me van a permitir aceptar, transferir, mitigar o eliminar que esos riesgos se puedan generar. ¿Listo? Esto es lo que busca las herramientas tecnológicas aplicadas a la evaluación de riesgos, no solamente de lavado de activos, sino en general, sino pues obviamente hoy hacemos énfasis en esta, digamos que en esta situación. Esto todo lo podemos, y digamos que una herramienta tecnológica debe brindar no solamente la ejecución de la gestión, sino poder presentar informes claros a la gerencia. A las gerencias o a los altos directivos les importa y lo que ellos necesitan ver son cómo quedó ese escenario, no el cómo llegué a ese escenario, sino cómo llegó a ese escenario. Y es por eso que en este caso la herramienta nos muestra un panel en donde yo puedo visualizar gráficamente cómo quedó ese mapa de calor con la distribución a nivel de una gráfica de mapa calor, donde me quedó cada uno de esos procesos que evalué, a nivel de riesgo inherente y a nivel de riesgo residual. Ver si ese movimiento a nivel de cuadrantes dentro del mapa de calor hubo movimientos o no. Voy a poder tener también esa información consolidada a nivel de gráficas porcentuales, que porcentualmente me diga la plataforma de ese pool de riesgos que evalué, porcentualmente cómo estuvieron ubicados, qué tanto porcentaje estuvieron en bajo, qué tanto porcentaje en moderado, y me voy a permitir compararme con mediciones o de años anteriores o de sedes o de procesos para compararme cómo estoy con otro elemento a nivel interno de la organización y poder tomar decisiones. Y por último, tener la ubicación a nivel del mapa de calor de esos riesgos que evalué en mi proceso, digamos que en este caso evalué 10, 15, 20 riesgos, cómo quedaron distribuidos en ese mapa de calor, para tener una percepción mucho más clara de cómo visualmente están quedando esos riesgos en mi organización y tomar medidas frente a eso. Con esto hago cierre de la presentación que teníamos preparada para hoy y doy paso para las posibles preguntas o inquietudes que tengan respecto a este webinar los asistentes.